Hoy vamos a plantear un circuito de 3 mallas. Entonces tengo una primera malla que está determinada por la fuente de 15 volt, que me está indicando de que voy a tener una corriente que está circulando en sentido horario y esta se va a llamar I1. En la malla que está al lado voy a plantear de que el sentido es antihorario y esto se va a llamar I2, y la malla de arriba voy a decir que tiene un sentido horario que va a ser I3. La malla 2 y 3, los sentidos los he planteado de manera arbitraria. ¿Por qué? Porque la verdad no tienen mucha incidencia en nuestros resultados. Simplemente voy a poder determinar si la corriente iba en el otro sentido, si mi corriente fuera un resultado negativo. Entonces ahí voy a tener que hacer mi análisis después. Ahora voy a tener que plantear cuáles son las ecuaciones de estas 3 mallas. Entonces voy a empezar por mi malla 1. Malla 1. Voy a decir que los 15 volt van a ser igual a la caída de tensión que tengo en la resistencia de 8. Esa caída de tensión la tengo que expresar como un R por I, que en este caso va a ser 8 por I1, que es la corriente que está circulando por esa resistencia. Pero puedo observar de que en esta resistencia también está siendo influenciada por esa corriente I3, pero esa corriente viene en sentido contrario, así que la voy a expresar como un negativo de 8 por I3. Ahora paso a la resistencia de 3. ¿Qué es lo que podría plantear acá? Va a ser más 3 por I1. Pero en este caso también esa resistencia está siendo influenciada por la corriente de la malla 2. Pero esta corriente viene en el mismo sentido, o sea, se va a sumar. Ahora va a ser una suma. ¿De qué? De 3 por I2. Ahora junto todo lo que es I1, todo lo que es I2 y todo lo que es I3. Esto me va a quedar como 15 volt va a ser igual a 11 de I1 más 3 de I2 menos 8 de I3. Y esta sería mi primera ecuación. Ecuación número 1. Ahora tengo que plantear lo que me dice la malla 2. Malla 2. ¿Qué es lo que me dice la malla 2? De que no tengo ninguna fuente de poder, entonces esto va a ser 0 volt, va a ser igual a ¿qué? A la caída de tensión de la resistencia número 2. O sea, resistencia de 2 ohm. Y esto me va a quedar planteado como 2 por I2. Ahora, resistencia 3 ohm más 3 I2. Que en sentido contrario de la malla tengo otra corriente que viene influenciando esa resistencia, pero viene en el mismo sentido. Entonces va a ser más 3 por I1 más 5 de I2, y en el mismo sentido puedo ver de que la corriente 3 está ingresando a esa resistencia. Entonces también viene en signo positivo como 5 y 3. Ahora junto todo lo que es I1, I2 y I3 y empezamos a reducir. ¿Qué es lo que tengo? 0 volt va a ser igual a 3 y 1 más 10 y 2 más 5 de y 3. Y ahí tengo mi ecuación 2. Ahora planteo malla número 3. Malla 3. Vamos a expresar. No tenemos fuente de alimentación, así que serían 0 volt. Va a ser igual a 10 de I3 más 8 de I3. En sentido contrario tengo la corriente I1. Entonces sería menos 8 de I1 más 5 de I3. Y en el mismo sentido tengo ingresando la corriente I2. Entonces sería más 5 de I2.
Ahora, todo lo I1, todo lo I2 y todo lo I3. 0 volt va a ser igual a menos 8 I1 más 5 I2 más 23 de I3. Y esta sería mi ecuación número 3. Ahora, ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Hay varios métodos, pero el método que vamos a utilizar en esta oportunidad es el método de Cramer o regla de Cramer. Entonces lo que voy a hacer acá es escribir mi sistema de ecuaciones, mis tres ecuaciones, pero estas tienen que quedar de manera ordenada, o sea, tienen que ir y1, y2, y3, y después los términos independientes, los que son, estos son los que están al otro lado de la igualdad. Voy a escribir mis ecuaciones. Entonces vamos a utilizar método de Cramer. Escribo mis ecuaciones. 15 volt va a ser igual a 8 y 1. No, disculpen. 11 y 1 más 3 y 2 menos 8 y 3. Mi segunda ecuación, 0 volt va a ser igual a 3 y 1 más 10 y 2 más 5 y 3. Tercera ecuación, 0 volt menos 8 y 1 más 5 y 2 más 23 y 3. Ahora que tengo escritas mis tres ecuaciones, tengo que calcular un determinante del sistema. Determinante del sistema. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Es crear una matriz de 3×3. ¿Qué es lo que voy a escribir en esta matriz? Vamos a hacer la matriz. En la primera columna tengo que escribir todos los coeficientes de I1, después I2 e I3. El coeficiente el que acompaña a la incógnita, que en este caso sería I1, I2 y I3, de las tres ecuaciones que voy a tener. Entonces en mi primera ecuación puedo ver que mi primer coeficiente sería 11. De I2 sería 3. Y de I3 sería menos 8. Después tengo 3, 10 y 5, menos 8, 5 y 23. Para resolver esta matriz de 3×3 tengo que aplicar el método de Sarrus. ¿Qué es lo que me dice el método de Sarrus? Que tengo que copiar las dos primeras filas abajo de mi matriz. Entonces, voy a escribir 11, 3 y menos 8, 3, 10 y 5. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Debo multiplicar hacia abajo. ¿De qué manera? Voy a multiplicar el 11 con el 10 y el 10 con el 23. ¿Cuánto va a ser eso? Va a ser 2530. Más el 3 por el 5 y el menos 8 serían menos 120. Vamos a escribirlo de esta manera. Sería menos 120. Ahora multiplico el menos 8 con el 3 y con el 5. Eso me daría menos 120. Ahora, menos siempre va a ser menos lo que yo vaya a restar, o sea, multiplicar en sentido contrario. ¿Y qué es lo que voy a multiplicar acá? Menos 8 por el 10 y por el menos 8, eso me daría 640. Más el 5 por el 5 y por el 11, 275. Más 23 por 3 y por 3, eso me daría
207. Ahora resolviendo todo esto, me daría que el determinante del sistema sería 2290 menos 1122. Entonces el determinante del sistema sería 1168. Ahora, ¿de qué manera, teniendo el determinante del sistema, voy a poder resolver las incógnitas que yo necesito? ¿Qué es lo que me dice esto? Que I1 va a ser igual al determinante de X sobre el determinante del sistema. I2 va a ser igual al determinante de Y dividido en el determinante del sistema. I3, el determinante de Z dividido en el determinante del sistema. Pero ¿cuál es el determinante de X? Lo que me representa I1, el determinante de Y me representa I2 y el determinante de Z me está representando I3. ¿Tengo el determinante del sistema? Sí. ¿Qué es lo que no tengo? El determinante de X. O sea, voy a tener que calcular este determinante de X. ¿Cómo calculo este determinante de X? O de I1, como lo queramos llamar. Ese determinante de X, tengo que hacer mi matriz nuevamente, pero donde tenía I1, ahora voy a tener que escribir mi término independiente. I2 y I3 se van a mantener. Entonces, ¿qué es lo que tengo como término independiente? Tengo 15, 0 y 0. Acuérdense, el término independiente es todo lo que está al otro lado de la igualdad, lo que tenemos ahí. Eso es nuestro término independiente. ¿Ya? Entonces, I2 y 3 se mantienen. Voy a tener 3 menos 8, 10 y 5 y 23. Ahora, las dos filas que tengo, las tengo que repetir abajo. 15, 3, menos 8, 0, 10 y 5. Ahora voy a empezar a multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que tengo? 15 por 10 y por 23. Eso me da 3450. Más 0 por 5 y por menos 8. Eso me da 0. Más 0 por 3 y por 5. 0. Menos. ¿Por qué? Porque voy ahora en sentido contrario. Menos 8 por 10 y por 0. 0. Más 5 por 5 y por 15. Eso es 375. Más 23 por 3 y por 0. Eso me da 0. Ahora a resolver. ¿Qué es lo que nos da esto? Que nuestro determinante de X es 3075. Y eso va a ser igual a mi determinante de X. Entonces yo ahora podría calcular I1. I1 habíamos dicho que era determinante de X sobre el determinante del sistema. O sea, 3075 dividido en 1168. Eso nos da como resultado que tenemos una corriente de 2,63 amperes. Ahora, calculamos determinante de I. Determinante de I va a ser, hago mi matriz, el I1 se va a mantener, pero donde tenía I2, yo lo voy a reemplazar por mi término independiente. I3 se mantiene. Entonces, ¿de qué manera va a quedar esto? Vamos a dibujar la matriz. En el término independiente tenemos 15, 0 y 0. En I1, ¿qué teníamos? 11, 3 y menos 8. En I3, menos 8, 5 y 23. Repetimos las dos primeras filas hacia abajo. 11, 15 y menos 8. 3, 0 y 5.
multiplicamos. ¿Qué es lo que tenemos? 11 por 0 y por 23, eso es 0. Más 3 por 0 y por menos 8, esto es 0. Más menos 8 por 15 y por 5, esto nos da como resultado menos 600. Menos 600. Ahora, menos 8 negativo por 0 y por menos 8, eso nos da 0. 5 por 0 y por 11, eso nos da 0. 23 por 15 y por 3, eso nos da 1035. ¿Qué es lo que podemos determinar acá? Que nuestro determinante de y va a ser igual a menos 1635. Entonces ya con esto puedo calcular cuál es mi valor de I2. I2 habíamos dicho que era el determinante de I sobre el determinante del sistema. O sea, menos 1635 dividido en 1168. Esto nos da como resultado de que nuestra corriente I2 va a ser igual a menos 1,39 amperes. Ahora, nos queda un cálculo, que sería el determinante de Z para poder calcular lo que es I3. Entonces, el determinante de Z va a ser igual. El I1 se va a mantener, el I2 se mantiene, pero donde estaba I3, ahora voy a escribir el término independiente. I1 tenía 11, 3 y menos 8. En I2, ¿qué es lo que tenía? 3, 10 y 5. 3, 10 y 5, y término independiente era 15, 0 y 0. Las dos primeras filas las repito abajo. 11, 3 y 15, 3, 10 y 0. Resolvemos multiplicando. 11 por 10 y por 0, esto es 0. Ahora, 3 por 5 y por 15, 225. Menos 8 por 3 y por 0, eso es 0. Menos 15 por 10 y por menos 8, eso es menos 1200. 0 por 5 y por 11, eso es 0. 0 por 3 y por 3, eso es 0. Resolviendo, esto nos da que nuestro determinante de Z va a ser igual a 1425. Entonces, con esto podemos calcular I3, que me decía que iba a ser igual al determinante de Z dividido en el determinante del sistema. O sea, 1425 dividido en 1168. Esto va a ser igual a una corriente de 1,22 amperes. Y de esta manera puedo resolver mi sistema de 3 mallas. Aquí tenemos la simulación del ejercicio de 3 mallas. Podemos ver que tenemos este medidor de corriente, este amperímetro, conectado en serie a la fuente de poder para poder medir la corriente que viene circulando en la malla 1. Esto está ingresando de positivo, sale negativo según el sentido que le hayamos dado, sentido horario, a la corriente de malla.
Por este lado de la malla 2 le habíamos dado un sentido antihorario, entonces en el amperímetro entramos por el positivo, salía por el negativo para cumplir el sentido antihorario. En lo que es la malla 3, la misma situación, entramos por positivo en sentido horario y podemos ver que las corrientes de I1, I2 e I3 coinciden con los valores que hemos calculado anteriormente.